Buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. Hoy vamos a hablar de manera muy resumida sobre la teoría atómica de Dalton, sus limitaciones y las leyes volumétricas con la ley de Avogadro. Con la teoría atómica vamos a empezar y avanzaremos muy rápido desde la época de los filósofos griegos. Ellos fueron los primeros que plantearon que el universo estaba creado a partir de 4 elementos: agua, tierra, fuego y aire. Y a partir de ello se podía crear todo lo que conocemos, de esos 4, digamos, elementos. Los alquimistas también siguieron por ese camino, pero conforme fueron adquiriendo mayores conocimientos, vieron que aquello no se sostenía y que lo de los 4 elementos pues no tenía mucho futuro. En ello, Dalton, recopilando información de esos filósofos y demás informaciones de alquimistas, llegó a crear su propia teoría atómica. Esta teoría atómica fueron los cimientos de las siguientes teorías atómicas que fueron mejorando a sus antecesores, ya por nuevos experimentos que hacían que pudieran encontrar avances y mejores explicaciones que los anteriores no habían podido resolver o habían resuelto erróneamente. Como curiosidad, Dalton padecía daltonismo, de ahí viene el nombre, porque él fue el que explicó la enfermedad que produce ceguera en los colores. Comenzando con lo que nos interesa, que es la teoría atómica, Dalton postuló ciertos apartados. Aquí nosotros vamos a hablar, digamos, de los más famosos. El primero de todos, él consideró que todos los elementos, toda la materia que conocemos está formada por partículas muy pequeñas, indivisibles, llamadas átomos, ¿vale? Él, en su primer postulado de su teoría atómica, habló del átomo de Dalton, por tenerlo aquí todo escrito. Vale, en su primer postulado habló del átomo. Él comentaba que era indivisible, cosa que no es del todo correcta, porque el átomo luego se descubrió posteriormente a partir de experimentos que había protones, neutrones, electrones, etcétera, etcétera. Con lo cual sirvió de base para saber que todo está formado por partículas indivisibles, en este caso no, llamadas átomos, y a partir de ahí pues se fueron descubriendo que el átomo aún se podía dividir en otras partículas más pequeñas, pero digamos que la que tiene significado es el átomo. En eso sí que tuvo razón. La segunda parte es, él consideraba que todos los átomos de un mismo elemento eran idénticos. Digamos que un átomo de hidrógeno es igual aquí que en China, que si nos fuéramos al Sol. Pero no es del todo correcto. Sí que es verdad que los átomos de hidrógeno son iguales, pero dentro de los átomos de hidrógeno existen particularidades que son los isótopos, igual que en otros elementos. En este caso, un átomo de hidrógeno, según el número de neutrones que tenga, tendrá unas propiedades u otras. Por eso él consideraba que los elementos son iguales, y posteriormente se refutó esa idea con los isótopos. Bien, estos serían 2 de los postulados más conocidos. El tercero es aquel que nos cuenta que los elementos son diferentes porque sus átomos son diferentes. Eso es cierto, no es lo mismo un átomo de hidrógeno que uno de helio, porque el átomo de hidrógeno, por ejemplo, tiene un protón y el de helio tiene 2 protones. Eso diferencia un elemento de otro. También habla que los elementos están formados muchas veces, algunas materias, por varios elementos, como por ejemplo pues puede ser el agua, ¿vale? El agua en este caso estaría formado por 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno, de modo que esto, por ejemplo, le podemos poner una O y esto unas H's, no sé si apareciera muy bien en pizarra,
pero con esto lo que consideraba él que los compuestos se formaban a partir de distintos tipos de átomos. Y que en las reacciones químicas, algo muy importante, los átomos ni se crean ni se destruyen, simplemente cambian de enlaces químicos en este caso. Con ello, a pesar de tener sus deficiencias, la teoría atómica de Dalton sirvió para comprobar que las leyes ponderales de Lavoisier, Proust y de él mismo, de Dalton, se cumplían. Por ejemplo, la ley de conservación de masa se ve muy fácil con una reacción química. Imaginar que tenemos hidrógeno y oxígeno para formar agua. Primero de todo tenemos que ajustar la fórmula. En este caso lo que voy a hacer es añadir aquí dos doses, y así lo que estoy viendo es que tengo 4 átomos de hidrógeno, porque para saber que son 4 átomos lo que tengo que multiplicar es 2 por cada subíndice, en este caso es 2 por 2, 4, aquí tengo 2 átomos de oxígeno, y aquí tengo 4 átomos de hidrógeno y 2 de oxígeno, con lo cual se cumple. Vamos a ver la ley de conservación de masa si se cumple también. Aquí, si lo fuera a representar, voy a hacerlo para que se vea un poquito mejor, algo más grande. Tengo aquí 2 átomos de hidrógeno, o sea, 2 moléculas de hidrógeno, que es lo que nos indica este número. Las de oxígeno lo que voy a hacer es un poquito más grandes y las voy a tachar para diferenciarlas. De modo que yo tengo estas 2 moléculas de hidrógeno, esta molécula de oxígeno, y ahora en la reacción lo que se va a producir es un poquito más pequeño, por intentarlo hacer a proporción. Dos moléculas de agua, un oxígeno, 2 hidrógenos, un oxígeno, 2 hidrógenos. ¿Se cumple la ley de conservación de masa de Lavoisier? Sí, porque si nos fijamos, en los reactivos había 2 oxígenos y en los productos seguimos teniendo esos 2 oxígenos. Y con los hidrógenos ocurre lo mismo. Hay 4 átomos de hidrógeno y aquí aparecen también otros 4 átomos de hidrógeno, con lo cual se comprende que la ley se respeta. Y aparece lo que nos comentaba el último postulado que hemos comentado de la ley de Dalton, que no se crean ni se destruyen los átomos, sino que simplemente se recombinan de una manera diferente. Ahora estos 2 moléculas de hidrógeno lo que han hecho es separarse y unirse a un átomo de oxígeno. Igual ha ocurrido con la otra, ¿vale? Por eso el cumplimiento se observa rápidamente. La ley de proporciones definidas se puede explicar también con el agua. Aquí vemos que, por ejemplo, una molécula de agua se forma así, pero 100 moléculas de agua se van a formar de la misma manera. Si no se forman de esta manera, no estaríamos hablando del compuesto agua, sería otro tipo de compuesto, con lo cual la ley de proporciones definidas de Proust en este caso sí que se cumple. Para explicar la de Dalton, la del agua también me serviría, porque también existe otra reacción que puede ocurrir con el hidrógeno y el oxígeno, que es para formar agua oxigenada. En este caso volveríamos a estar en lo mismo, puedo aprovechar este dibujo, pero como ya está ajustada, mejor voy a hacerlo de nuevo. Vale, en este caso está la reacción ajustada porque vemos que hay en cada lado, y aquí la reacción lo que produciría son la representación no es la más correcta, está claro, pero bueno, para nuestros inicios está bien. Vemos que se cumple la ley de Lavoisier, 2 hidrógenos, 2 hidrógenos, 2 oxígenos, 2 oxígenos. Y aquí también vemos la ley de proporciones múltiples de Dalton. Vemos que un oxígeno se puede juntar con 2 hidrógenos, pero que también esos 2 hidrógenos se pueden juntar con 2 oxígenos. Ambos compuestos son completamente diferentes. Como nombraba en anteriores vídeos, el agua la conocemos de sobras, el agua oxigenada también, porque no deja de ser un buen desinfectante. Las limitaciones en la teoría atómica de Dalton pues son las nombradas anteriormente. No considero los isótopos, no considero que aparte del átomo no es indivisible, existen diferentes
partículas que las llamamos partículas subatómicas, protón, neutrón, electrón, etc. Y además consideró, por ejemplo, el compuesto agua como que era un compuesto formado solo por un hidrógeno y un oxígeno, cosa que posteriormente con experimentos se demostró que no. Siguiendo con esta, no con la teoría, pero con la reacción del agua, me puede servir como ejemplo, existen las leyes volumétricas de Gay-Lussac y posteriormente la ley de Avogadro. Y continuamos con lo que hemos dejado de la ley volumétrica de Gay-Lussac, que antes ha habido un problema técnico con el vídeo y se me ha acabado la batería. Con lo cual, siguiendo con lo que estábamos comentando, utilizando la reacción de hidrógeno y oxígeno para dar agua, lo que observamos es que necesitamos ajustar la ecuación para que tengamos el mismo número de átomos, tanto en reactivos como en productos. Con los volúmenes ocurre lo mismo. Gay-Lussac lo que se dio cuenta es que en las reacciones, cuando estamos hablando de volúmenes, para que se produzca la reacción correspondiente, sus números, por ejemplo, estamos hablando, voy a poner aquí dos volúmenes, 2V, aquí necesitaríamos un volumen de oxígeno para obtener dos volúmenes de agua. Lo que se dio cuenta Gay-Lussac es que los volúmenes que necesitamos utilizar para que se produzcan las reacciones coinciden con los valores que acompañan en la estequiometría, digamos, en unas reacciones estequiométricas, el número estequiométrico, por hablar ya con propiedad, coinciden con los volúmenes. Por eso en química, mientras que la masa sí que el propio Lavoisier lo demostró, que sí que es aditiva, si tengo 10 gramos de un reactivo y 10 gramos de otro y reaccionan entre sí van a dar 20, aquí no va a ser igual. Si nos fijamos, si juntamos los dos volúmenes de hidrógeno con el volumen de oxígeno, tendrían que dar aquí 3 volúmenes y no es así, solo ocurren 2. Y esto es debido a que durante la reacción se reajustan esas moléculas que se van formando y ocupan en este caso pues la unión de dos volúmenes de una y un volumen de otra van a ocupar dos volúmenes, pero puede dar en algunas reacciones que incluso aquí el volumen sea mayor que la suma de estos dos o que sea menor. Pero sobre todo, muy importante, no relacionar los volúmenes como con la masa, ¿vale? Los volúmenes se relacionan con los números estequiométricos a la hora de ajustar una reacción y que esta variación se produce por lo que decimos, por el ajuste de las propias moléculas, que entonces se agrupan de diferente manera y por eso dan que en ocasiones ocupen más o menos volumen que los reactivos por separado. Esta ley, acompañada con la ley de Avogadro, lo que nos explica la ley de Avogadro es que si juntamos, en este caso, en un recipiente cualquier tipo de gas, ¿vale? La ley de Avogadro, aparte de dar el número de Avogadro, también tuvo la siguiente Avogadro, lo había escrito mal, comprobó experimentalmente que cualquier recipiente que llenemos con gases, por ejemplo, aquí ponemos hidrógeno, aquí ponemos oxígeno, vale, seguimos el mismo esquema que en el anterior. Lo que comprueba Avogadro es que el mismo número de partículas, en este caso de moléculas de hidrógeno y de moléculas de oxígeno, medidas a una misma presión y a una misma temperatura, ocupan el mismo volumen, de modo que no influye el tamaño de las partículas para que el volumen sea mayor o menor, porque es lo que comprobó Avogadro, que da igual qué moléculas utilicemos, hidrógeno, oxígeno, cloro, flúor, etcétera, da igual, que el mismo número de moléculas aquí de hidrógeno que aquí de oxígeno, a la misma presión y temperatura en ambos, va a dar el mismo volumen. En este caso vimos el otro día que gracias a la ecuación de los gases ideales, al sustituirlo,
Aquí poníamos directamente un mol de cualquier gas y manteniendo la presión a una atmósfera y la temperatura a 273 Kelvin veíamos que nos salía un volumen que era 22,4 litros. Gracias a ello, esa relación produjo que cualquier gas a una misma presión y un mismo volumen una misma presión y misma temperatura, el volumen también es idéntico en ellos. Y con esto la sesión hoy teórica. No vamos a realizar ejercicios sobre ello, simplemente sí que es bueno que lo tengamos esto en cuenta y las leyes volumétricas, aparte de la teoría atómica de Dalton, porque nos ayudará sobre todo a entender lo que viene de los gases posteriormente, que ahí sí que hay ejercicios, sobre todo por aquello de la relación de los gases, la ecuación de los gases ideales. Y bueno, si ha habido alguna duda, me comentáis en los comentarios o por cualquier otro canal y espero que os haya sido de utilidad. Nos vemos y hasta mañana.